así sea, mis hermanos. Ustedes saben que el mes pasado conmemoramos lo que es la época más especial para el cristianismo, que es Semana Santa. El 17 de abril, millones de cristianos en el mundo entero recordaron y conmemoraron y celebraron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y eso fue el 17 de abril, pero ustedes saben que Semana Santa, ese tiempo tan especial, nosotros cubrimos el 10 de abril, que fue el domingo anterior, cubrimos el tema que titulamos La Pasión de Jesucristo. La pasión de Jesucristo es lo que se le llama a los eventos que ocurrieron desde que el Señor tuvo la última cena, la cena de la Pascua con sus discípulos, hasta el momento en que el Señor fue crucificado y murió. Todo lo que transcurrió en ese tiempo, desde la cena de la Pascua hasta la crucifixión de Jesucristo, le llamamos la pasión de Jesucristo. Y la pasión de Jesucristo se encuentra en los 4 evangelios: en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Nosotros aquí en particular hemos estado todavía, no nos hemos ido, porque hemos tomado un pasaje que se encuentra nada más que en el libro, en el Evangelio según San Juan, que es donde nos da una serie de detalles de la última cena que no se da en ningún otro lugar. Y los detalles como el Señor allí sentado a la mesa con los discípulos, el Señor le lavó los pies, les dijo que ese ejemplo era para que ellos lo imitaran, la humildad, la mansedumbre, la sencillez del Señor. Es lo que en eso hemos estado en estas últimas semanas, y no me puedo alejar del tema de lo que ocurrió allí en Juan capítulo 13 y de lo que el Señor nos ha dejado escrito. Algo que tengo que decirles, es triste, pero es cierto lo que les voy a decir, que hay unos detalles en esa historia que se encuentra en Juan capítulo 13. Hay unos detalles que nosotros pasamos por alto, los cristianos, a veces, los seres humanos en general, a veces lo que tenemos delante de nosotros, que es tan obvio, que debía de concientizarnos. A veces, triste decirlo, pero es así, que a veces nos acostumbramos tanto a lo que hemos visto vez tras vez, como que no le ponemos atención especial. Y yo quisiera hoy ponerle atención a algo muy especial que yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón que yo les traiga a ustedes. Ustedes saben que en la pasión de Jesucristo encontramos a todos los protagonistas, y la mayoría de nosotros que conocemos la historia sagrada, que conocemos lo que la Biblia dice, sabemos de todos los protagonistas que participaron en esos eventos, desde la última cena hasta la crucifixión del Señor. Ustedes saben que el protagonista principal fue, pues por supuesto, que el Señor Jesucristo. El Señor Jesús era el principal personaje en esta historia. Fue quien tuvo que recibir todo el dolor y todo el castigo para que Él pudiera perdonarlo a usted y me pudiera perdonar a mí. Si Jesucristo no hubiera hecho lo que hizo para usted y para mí, no habría perdón de pecado. No importa lo bueno que usted fuera o lo malo que usted tratara de dejar de ser. La Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre inocente, no hay perdón de pecado. No hay remisión de pecado. Por lo tanto, es la sangre perfecta de Jesucristo derramada, no solamente en la cruz, sino en muchos lugares anteriormente, desde su encarcelamiento. La sangre del Señor derramada, la que nos ha limpiado nuestros pecados. Y esa historia debe enternecer el corazón de todos nosotros muchas veces.
quiera Dios que enternezca el corazón suyo cada vez que usted lo recuerde, cada vez que tenemos la cena del Señor, que su corazón se estruje al pensar cuánto me ha amado el Señor, que murió por mí, por mis pecados. Pero el Señor fue el protagonista principal. Ustedes saben también que otro protagonista importante en ese evento fue Judas Iscariote, fue quien lo entregó. Ustedes conocen eso, saben que Judas Iscariote vendió al Señor por unas pocas piezas de plata, lo vendió. Era el discípulo que nunca había creído en Jesucristo, era un discípulo falso. Se le llama en la Biblia el hijo de perdición. Nunca fue perdonado, nunca recibió, a pesar de haber estado con el Señor durante 3 años, a pesar de haber oído sus enseñanzas, a pesar de haber visto sus milagros. Qué interesante que se puede ver, se puede oír, se puede estar y no ser. Y ese es un ejemplo vivo de eso. Judas Iscariote fue protagonista. Tenemos como otro protagonista a Poncio Pilato, el que se lavó las manos, quiso liberar al Señor, pero ante la presión de ciertas personalidades en la ciudad de Jerusalén, el hombre se dio por vencido y claudicó y dijo, bueno, hagan lo que ustedes quieran, yo me lavo las manos, como si de esa manera pudiera librarse de responsabilidad. Ese fue otro protagonista, el sumo sacerdote Caifás, las autoridades, los fariseos, los soldados. Imagínense ser un soldado y haberle dado los latigazos al Señor y haberle clavado las manos y los pies. Ellos fueron protagonistas. Los discípulos que estuvieron allí, que huyeron, aquella noche huyeron. Nosotros encontramos a un solo discípulo del Señor frente a la cruz, al Señor crucificado, que es el apóstol Juan. Los demás no estaban presentes. Como ustedes saben, Pedro lo negó 3 veces. Los demás, dice la Biblia, que lo dejaron, huyeron atemorizados para no ser ellos también condenados, castigados. Tenemos todos esos protagonistas y la inmensa mayoría de ustedes saben que no les estoy diciendo nada que usted no haya oído y que usted no sepa desde hace mucho tiempo. Pero falta uno que jugó un papel tremendo. Falta un protagonista que no lo encontramos en ningún lugar, pero lo encontramos en Juan capítulo 13. Lo mencionan brevemente, pero a pesar de la brevedad de su mención, ¿qué papel jugó en la pasión de Jesucristo? ¿Qué clase de personaje? El peor de todos, el más malvado de todos, el más maligno, nos ha faltado en toda la historia que yo les acabo de hacer. Yo le llamo el enemigo y usted debe llamarle igual. Es el enemigo. El enemigo falta en todo lo que yo acabo de relatarles así por arribita. Falta el enemigo que encontramos nada más que en Juan capítulo 13. El enemigo. Tengo que decirle algo. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque el enemigo fue protagonista de la maldad que se llevó a cabo allí hace 2000 años. Pero tengo que decirle que ese fue y sigue siendo el gran enemigo de Dios. Y le voy a decir algo más. Si es el enemigo de Dios y usted está con el Señor, es el enemigo suyo. Hoy está aquí. Está aquí. Está aquí. Y está en el automóvil suyo.
y está en el trabajo suyo y no ha dejado de existir. Es el enemigo perenne nuestro, el enemigo de nuestras almas. Y nosotros los cristianos estamos en la musaraña. Tenemos la cabeza llena de pajaritos preñados. Y pensamos que tenemos problemas con el jefe, con el tráfico, con mi mujer, con mi hijo. Y no nos damos cuenta que tenemos un enemigo feroz, maligno, que lo que quiere es desanimarnos, apartarnos de Dios, seducirnos, que andemos en la carne, que andemos en las cosas indebidas. El enemigo nuestro, el enemigo tuyo. Y qué triste que no le damos suficiente atención al enemigo. Yo quisiera hoy, mis queridos hermanos, hablarles a ustedes de 3 cosas relacionadas al enemigo. Quiero hablarles acerca de la realidad del enemigo. La realidad del enemigo. Quisiera hablarles de no solamente la realidad del enemigo, sino de la regularidad con que el enemigo nos acecha. Todos los días nos acecha. Y los cristianos estamos pensando en la musaraña. Tenemos la cabeza, quién sabe dónde. Y no nos damos cuenta que estamos siendo atacados por un ejército organizado. Si usted no cree que está organizado, se lo voy a mostrar hoy con la Biblia, para que la fe suya no esté basada en lo que le diga yo. Porque la fe mía está basada en lo que dice la Biblia. Ahora, tengo que decirle que usted tiene que saber, si no lo sabe ya, déjeme decírselo una vez más. Yo siempre, 100% del tiempo, todos los días, a toda hora, le apuesto a la Biblia. Yo le apuesto a la veracidad de la Biblia. Yo estoy convencido, yo soy un convencido intelectual. Yo recibí a Cristo cuando tenía 20 años de edad. Y no hice más que recibir al Señor. Y tuve por meses, todos los días, ataques constantes aquí en mi mente diciendo, ¿será verdad lo que yo he creído? Eso no puede ser verdad. Usted sabe lo que es vivir todos los días. Yo abría los ojos y era una duda, era una inseguridad. Todos los días me atormentaba aquello. No, pero yo creo, es verdad. ¿Será verdad? ¿Qué sabes tú? El papel aguanta todo lo que le ponga. Todos esos pensamientos, pero era un bombardeo de pensamientos en contra de la fe cristiana. Después de meses, un día, miren lo que me pasó. Algo que cambió mi vida. Alguien dijo, porque un librito me sacó a mí de toda duda. Y el librito se titula 57 razones por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Era un librito así. Era como un folletico con, no sé, 20, 30, 40 páginas, punto por punto. Aquel folleto, lo único que me faltó fue comérmelo. Me lo devoré, lo leí, lo volví a leer. Y cuando yo vi las evidencias, 57 de ellas, Dios me liberó de todo ese espíritu de duda, de inseguridad, de incertidumbre. No quiere decir que no tengo dudas de vez en cuando, pero yo he ya superado mis dudas y yo le digo que yo estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Y usted de mí no va a oír más nada que no sea, eso lo encontré. Si no se lo puedo mostrar en la Biblia, no me crea. Si se lo puedo enseñar en la Biblia, entonces es palabra de Dios y deja de ser palabra mía. Yo soy un convencido y yo le apuesto a las Escrituras siempre. Este enemigo, la mayoría de la gente piensa que es un cuento de hadas. Que es un cuento de hadas, que es una leyenda. Hay personas que piensan y aseguran de que la historia
de que hay un enemigo que es real, que existe, es como darle, como personificar el mal, que eso era simbolizando el mal, pero que eso no existe de verdad. Hay personas que creen eso. Yo creo, como les voy a mostrar, que este enemigo está citado docenas de veces en la Biblia. Yo no tengo tiempo para mostrarle todas las citas, pero si hablamos en otro momento acerca de este tema, le voy a poder dar más pasajes del que les voy a dar hoy. Hoy les voy a mostrar algunos. Les voy a mostrar, para empezar, el más importante por donde empecé esta mañana, que es lo que dice Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, si usted tiene su Biblia, lo puede buscar conmigo para que usted se cerciore de lo que yo voy a leer ahora. Si no, présteme sus ojitos un ratico y mire una de las pantallas y le voy a leer primero dos versículos. Y luego un versículo más aquí en Juan capítulo 13. Leamos juntos. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, o sea que antes que se sentaran a comer, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, ya Jesús sabía que había llegado su hora. Jesús sabía lo que venía después de la cena, que era el jardín, era la entrega, eran los soldados, era el prendimiento y todo lo demás que ocurrió después. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 1. Versículo 2. Se sentaron a comer en la Pascua. Y cuando cenaban, miren qué comentario nos hace el Señor. Qué comentario nos dejó el Señor en el texto bíblico, en el texto histórico. Qué comentario más sencillo, más cortico. Y cuando cenaban, coma, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Espérate, ¿qué pasó ahí? Cuando se sentaron a cenar, estaban los discípulos. Allí estaba también, ¿quién? Judas Iscariote. ¿Y qué es lo que había pasado ya en Judas Iscariote cuando estaba sentado allí? Dice, como ya el diablo había ¿qué? ¡Plin! Le había hecho con un gotero de maldad. ¡Tac! Lo tocó con limón aquí en el corazón y le dejó caer en el corazón la idea, entrégalo y te vas a buscar un dinero, porque Judas dice la Biblia que era ladrón. Es más, lo peor del caso era que era uno de los 12 discípulos y para colmo era el tesorero del grupo. Ya usted sabe, el manihuiti que le metía mano, manihuiti. Manihuiti le decíamos cuando le robábamos las bolas a los niños, cuando jugábamos bola. Manihuiti. En inglés le dicen 5-finger discount. Judas, ladrón, avaricioso, y vendió al Señor por unas horribles piezas de plata. Dice que ya el diablo había puesto en el corazón. Pero el diablo, ¿existe el diablo? La Biblia dice que alguien había puesto eso en el corazón y que se llama, que el título es el diablo. Ya le había puesto, ya le había colocado en el corazón, entrégalo. Ya Judas había maquinado eso y el autor intelectual de aquella maquinación, dice la Biblia, ¿era quién? El diablo. Nótese que no da una gran, una gran defensa. No, lo dice así con tanta sencillez, con tanta serenidad, porque Dios no tiene que comprobarle nada a nadie.
Dios no tiene que defender nada. Dios dice las verdades así, pim, pam, pum. Ya. El diablo es el gran seductor, es el gran tentador, es el gran engañador. Sedujo, en este caso por dinero, pero hay quien seduce por otras cosas, por fama. Hay quien seduce, ya ustedes saben, no tengo que decirles, la seducción del diablo. Qué interesante que estaba ahí presente, que le entregara. Pues les cuento lo que dice a continuación. Ahí el Señor comió y ya ustedes saben, si han estado aquí varias semanas, saben que ahí el Señor se levantó, le lavó los pies a los discípulos y les dijo: lo que yo he hecho, ustedes no lo entienden en su totalidad, pero lo van a entender después. Pero este ejemplo yo les he dado para que así que como yo, a pesar de ser el Señor, le he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Pero además de eso les dijo: tengo que decirles que uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo? Uno te va a entregar, uno te va a entregar, uno te va a delatar, uno te va a entregar a las autoridades. Pero ¿quién se atreve? Señor, si aquí todos estamos contigo. Y el Señor estaban comiendo allí en esas comidas del Medio Oriente. Siempre el pan lo están mojando y metiendo el pedacito del pita bread. Siempre comen con el pedazo de pan en la mano. Y dijo, el Señor dijo: al que yo le dé el pan mojado, ese es. Y ni se dieron cuenta de quién era. Y entonces quiero que vean lo que dice el próximo versículo, el versículo 27. Después del bocado, ¿qué pasó? Satanás primero le puso algo en el corazón y ahora, como encontró un corazón abierto, ¿qué pasó? Vino el jaque mate, vino el golpe final, vino la estocada. Dice que Satanás entró en él, poseído. Ustedes saben cuánta gente hay poseídas en el mundo por el diablo o por uno de sus secuaces. Porque el diablo no trabaja solo. Le doy en forma breve la historia bíblica. Satanás no era Satanás hace quién sabe cuántos años, cuando Dios creó al mundo angelical. De todos los ángeles, nada más que hay 3 mencionados con nombre personal. Y a eso se les conoce como arcángeles. Nada más que hay 3 mencionados con nombre de todo el reino angelical de Dios. Hay 3 que tienen sus nombres, aparecen en las escrituras, nombres personales: Gabriel, Miguel, y el más importante de los 3 se llamaba, todavía se llama, Lucifer, que significa ángel de luz, porque dice las escrituras que estaba adornado, que la luz emanaba de él, que era un arcángel tan glorioso, que había recibido tanto honor de parte de Dios, que un día le subió algo al corazón. En otro momento en el futuro leemos las citas bíblicas, pero si quieren leerlas por cuenta propia, la historia de Lucifer se encuentra en 2 pasajes en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. En ambos capítulos de 2 profetas diferentes nos relata la historia de Lucifer. Que Lucifer dijo: yo quiero ser semejante al Altísimo, y que en ese momento fue hallado pecado en él y que Dios lo expulsó de su reino angelical, y que Lucifer se convirtió en el diablo, en Satanás, en la serpiente antigua, en el Dios de este mundo. Lo triste es que no se fue solo, causó una gran rebelión en el cielo, y la Biblia dice que
la tercera, no sabemos cuántos ángeles hay. No sabemos cuántos ángeles hay en el reino de Dios. El mundo invisible es increíblemente numeroso. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cree usted eso? Que en este momento hay ángeles mirándonos y demonios también. ¿O no recuerdan ustedes al profeta que le dijo: Señor, ábrele los ojos a este siervo mío para que vean que aquí hay más de los nuestros que de los de ellos? Y de repente el siervo vio y estaba aquello rodeado de criaturas angelicales protegiéndolos a ellos. El mundo espiritual es inmenso, de grande. No sabemos cuántos ángeles hay, pero la Biblia dice que la tercera parte de las estrellas del cielo escogieron seguir a Lucifer. Y son los ángeles caídos, que los conocemos como los demonios. Vamos a ver un poquito de eso en un momento, en una cita que les voy a leer. Satanás era Lucifer. Por eso tiene la capacidad, dice 2 de Corintios, que tiene la habilidad de disfrazarse como ángel de luz. ¿Oyeron eso? Dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Su especialidad es disfrazarse de ángel de luz para engañar. Si usted cree que el diablo va a llegar a usted, se equivoca. Viene y lo que tiene es una clase de jarabe de pico tremendo. Te da una muela que te quedas tonto. Es como el majá. Allá en el campo donde yo vivía, el majá, el zumo, venía y entretenía a la gallina. Y le mordía la cabeza y el resto es historia. Así es el diablo. Se disfraza. Su mayor arma es su engaño, nos engaña. Fíjese si nos engaña, que estamos nosotros entretenidos, peleando con el jefe, con el compañero de trabajo, con mi mujer, con el otro, con el vecino, pensando que nuestra lucha es aquí con la gente que está a nuestro alrededor, no, que si esto, que si lo otro. Y lo cierto es que los cristianos, nuestra lucha mayor, dice la Biblia, que es con estas entidades espirituales que están en las regiones celestes, que no los vemos. Lo peor es que no los vemos porque son enemigos invisibles a la simple vista, al ojo humano. No lo vemos. Los viéramos si estuviéramos tú y yo en otra dimensión, pero como estamos en la dimensión de carne y hueso, no lo vemos y nos atacan. El elemento de sorpresa está del lado de ellos. Y el diablo es el jefe de ellos. El jefe. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás entró en él. Y ahí Judas, el Señor se fue para el jardín de Getsemaní con sus discípulos. Y Judas fue a buscar a las autoridades judías para entregarlo y hacer el plan final. Al que yo le dé el beso, los voy a llevar al lugar donde él va después de la cena, allí en el Monte de los Olivos. Y al que yo le dé el beso, ese es. Préndanlo. Satanás llenó su corazón. Satanás llenó su corazón. Y esa cita aparece en otros lugares en la Biblia, donde Pedro le dijo a Ananías: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Satanás puede llenar el corazón de una persona. Quiero mostrarles otro pasaje, porque primero quiero convencerlos de que esto no es lectura de los muñequitos. Este no es yo peleando con mis nietos porque se cree que Spider-Man tira y le sale una telaraña. Eso no es verdad. Y a veces nosotros pensamos que estos personajes son mitos.
Pero dígame si usted cree que es mito con este pasaje que vamos a leer. Si por favor me pueden poner Mateo capítulo 4, que es nada menos que la tentación de Jesús en el desierto. Saben que el Señor, cuando se manifestó y dijo yo soy el Mesías, y comenzó su ministerio y fue bautizado por Juan el Bautista, allí, miren lo que dice que pasó. Del río Jordán lo sacó el Señor y le dijo ven. Dice que fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto de Judea. ¿Qué clase de desierto? Hay que ver el desierto aquel. El calor, las piedras, el polvo que hay en ese desierto. Allí en el desierto de Judea, el Señor, el Espíritu Santo llevó a Jesús para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? ¿Tentado por quién? Mito. Que una historia acerca de Jesucristo sea mito, no. Tú y yo podemos confiadamente creer que el diablo es una realidad, la realidad del enemigo. ¿Qué pasó aquí? Dicho sea de paso. En Mateo capítulo 4 aprendemos cómo poder combatir al enemigo. ¿Saben cómo combatió Jesús al enemigo? Le hago esta pregunta. Si el diablo se atrevió a tentar a Jesús, ¿qué cree usted que hará contigo y conmigo? Tú y yo somos una cucaracha. Si el diablo se atrevió a tentar al Señor 3 veces, dice las Escrituras que lo tentó, que cuando el Señor estaba precisamente pasando, ayunando, dice que estuvo ayunando 40 días y tuvo hambre. El diablo, que es el que presenta las tentaciones en el momento oportuno, no te las presenta cuando tú no tienes una necesidad, te la presenta cuando tú tienes necesidad. ¿Cómo es que él sabe eso? No lo sé, es un enemigo invisible. No sabemos las artimañas de él, de lo que es capaz, todas las cosas que sabe. Lo que sí sabemos es que no sabe todo lo que sabe Dios. El diablo es muy astuto porque sabe mucho, pero Dios es omnisapiente, lo sabe todo. El diablo no lo sabe todo, pero sabe mucho. Es más, a veces los cristianos pensamos que vamos a podernos batir con el diablo. No, yo me bato con él. Ponme la imagen esa, por favor. Póngame la imagen ahí. No se puede. ¿Hello? Aquí está Pepe Navaja. Con la boinita, la barbita, jugando ajedrez. ¿Usted se imagina que nosotros nos atrevamos a sentarnos a jugar ajedrez con el diablo? ¿No sabrá el diablo todas las jugadas que nosotros podemos jugar? Perdemos siempre. No importa lo bárbaro que somos. A no ser que el que esté ahí sentado sea el Señor y nos diga, juega esta. Ahí sí ganamos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Miren, todos los días, esa es la escena que tenemos que acordarnos, que todos los días las decisiones que tomamos, el diablo está sentado de contrincante nuestro. Y nosotros, si no estamos cerca del Señor, no vamos a poder ganar en las tantas decisiones de la vida. No estamos sentados en contra de otra gente. Nuestra lucha no es contra otros seres humanos, es contra entidades espirituales. Lo vamos a leer en un momento. Que Dios nos libre de pensar que podemos sentarnos y no estar llenos del Señor. Que no sea el Señor. Yo veo los rótulos en las defensas de carro. Dios es mi copiloto. No, hombre, no. El copiloto y malísimo soy yo. Yo quiero que Dios sea el piloto. Dios es el piloto. Dios es el que tiene que tener el timón en la mano. Y yo diciéndole, Señor, Señor, te necesito. Cada momento de mi vida, Señor, maneja mi vida, mis decisiones, mi futuro, mi familia. Ese es el problema cuando nosotros nos dedicamos a tomar decisiones. No nos damos cuenta que el diablo está sentado riéndose, diciendo, mira, se atrevió a sentarse a jugar conmigo.
le voy a hacer tremenda trastada. En 3 jugadas me lo llevo al pico. Qué triste que los cristianos que tenemos acceso a Dios. ¿Saben cómo Jesucristo venció al diablo? En Mateo capítulo 4, se los digo para abreviar. Vino el diablo y le dijo: ¿tienes hambre? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía Jesús hacer eso? Podía haber convertido el desierto de Judea en una panadería. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le metió un bibliazo por la cabeza. Dicho sea de paso, al diablo hay que darle con la Biblia. No al vecino tuyo ni al compañero de trabajo, no le dé. Muéstrale el amor de Jesús. Cítale la palabra con amor, con ternura, con sabiduría. Pero el diablo: vete, Satanás, porque escrito está. Vino otra vez, lo llevó a un lugar alto y le dijo: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, tírate. ¿Qué dice la Biblia? Oiga eso, el diablo citándole la Biblia a Jesús. Será atrevido y descarado. Pero interesante que conoce las Escrituras. Dice las Escrituras que Él no dejará que tu pie tropiece y que enviará a sus ángeles que te sostengan para que no te des un golpe. Jesús le dijo: pero también dicen las Escrituras que no tentarás al Señor tu Dios, así que fuera de aquí. Un versículo bíblico no puede contradecir el otro. Las contradicciones puede que estén en nuestra mente, que no lo entendemos todo. Pero Dios no se puede contradecir. Y por último, le dijo: ven. Lo llevó a un monte muy alto y le dijo: mira desde aquí, mira los reinos de la tierra que a mí me han sido entregados, pero yo te los doy a ti si tú postrado me adoras. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por favor, denme el último versículo. Miren lo que dice el versículo 11. El diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. Creo yo que ahí le dieron alimento, porque llevaba 40 días el Señor ayunando. Ahí le dieron fuerza, ahí lo animaron, ahí lo consolaron, ahí lo afirmaron. Los ángeles vinieron y le sirvieron lo que él necesitaba en ese momento. Y salió de esa tentación triunfante. ¿Por qué está esa historia en la Biblia? ¿Crees tú que está ahí para ti? Yo creo que está ahí para mí. ¿Y tú? ¿Por qué? Dios no escribe por gusto. Dios no necesita llenar papel. La historia tiene un propósito. Y el propósito es enseñarnos a ti y a mí cómo poder vencer los ataques del maligno. Porque vienen las tentaciones. ¿Cuándo vienen? Algunos de ustedes han tenido unas cuantas mientras que estoy hablando. Miren si está esto vigente. Si no la han tenido, denme 15 minutos y van a tener alguna. Y si no, salgan por ahí y que hay alguien que le toque el claxon del auto un poco duro para que vea como enseguida la paz que usted recibió aquí se le va para los pies. Quiero que vean este pasaje en Efesios capítulo 6, si me lo pueden poner por favor. Efesios capítulo 6. Aquí, porque en el caso de Judas no era cristiano, pero aquí los efesios sí eran cristianos. Si usted se lee cualquiera de los capítulos anteriores al 6, usted sabe que eran tremendos hermanos. Bendito sea Dios nuestro Padre que nos ha resucitado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Le dice en el capítulo 1. Los efesios eran hermanos, eran creyentes en la ciudad de Éfeso. Y aquí Pablo le llama hermanos y le dice: mis hermanos, ya terminando la historia, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en Dios. Que entre paréntesis, ¿cómo es que uno se fortalece en Dios?
Vamos a decir que ahora decimos, vamos a fortalecernos en Dios todo. No pasa nada. Fortalecerse en el Señor es cuando tú abres la Biblia y empiezas a leerla y te nutres de la palabra y la palabra entra en ti. Porque no solo de pan vive el hombre para fortalecerse, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra nos fortalece, la oración, las disciplinas espirituales. ¿Por qué somos tan poco espirituales tantas veces? Porque no nos hemos fortalecido en el Señor. Pero aquí la exhortación es: fortalezcanse, mis hermanos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren lo que dice el próximo versículo. ¿Para qué necesito fortalecerme? Necesito además vestirme de toda la armadura de Dios. ¿Para que pueda estar qué? Firme. ¿Contra quién? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra las acechanzas de quién. Pues yo busqué en el diccionario. ¿Qué cosa es una acechanza según el diccionario? Es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. El diablo lo que tiene son acechanzas, que son cosas ocultas o disimuladas para hacernos daño. El diablo está lleno de acechanzas. Acechanzas. Él está acechándonos. Dice aquí que tenemos que ponernos la armadura para poder estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas, contra las seducciones, contra las sugerencias, contra las tentaciones del diablo. Pero ¿y por qué es necesario eso? Miren lo que dice el próximo versículo, el 12. Porque nosotros, hermanos, acuérdense que está escrito a hermanos, es el primer principio de interpretación bíblica. ¿A quién fue escrito? Ahí empezamos a leer que es a los hermanos, porque hermanos, puedo añadir esa palabrita, no tenemos lucha contra qué, contra sangre ni contra carne. Nuestra lucha no es con sangre y carne, no es con fulanito, no es con fulanita. No, es contra quién, contra principados, contra quién más, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que están ¿dónde? Están en las regiones celestes. ¿De qué creen ustedes que están llenos? Esta mañana me contaron de alguien que se armó con un arma y salió. Yo no vi las noticias hoy. ¿Cuántos muertos hay de esa persona? ¿Alguien lo vio? ¿Hay 10? ¿Cuántos? 10 y 3 heridos. Y díganme, los que se dedican a tirar bombas en edificios de apartamentos y los que se dedican a darle paredón a cualquier opositor ideológico, ¿qué cosa hay aquí adentro? ¿No serán los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas que están llenando esas mentes que están abiertas, que no tienen protección divina? ¿Cómo es posible que a personas se le ocurra hacer semejantes atrocidades? La maldad, ¿por qué que se ha multiplicado? Porque los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad están haciendo de las suyas. Pero aquí nos está diciendo que a nosotros, para protegernos, para cuidarnos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos la armadura, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para nosotros estar llenos del Espíritu de Dios y no del espíritu del diablo. ¿Cuál es la única protección que tú y yo tenemos contra el diablo? El Señor. Tú y yo no somos competencia para el diablo, pero el diablo no es competencia para nuestro Dios. Amén. Amén. Yo eso lo creo. Cuando yo fallo es porque yo no estaba de verdad en sintonía con el Señor, que es muy humano. Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos y lo sigamos buscando,
Cambia mi corazón, Señor. Lléname de tu espíritu. Llévate los deseos que me alejan de ti. Dime tu palabra y ayúdame a oírla. Y lléname del deseo de seguirte a ti. La realidad del enemigo, la regularidad de sus acechanzas y por último, la resistencia de vida. ¿Debemos tú y yo resistir al diablo? Debemos resistirlo. ¿Qué dice la palabra? Miren lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Sométanse pues a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con el diablo? No, yo te voy. No, resistirlo y va a huir de nosotros. Resistirlo. ¿Cómo? Resistirlo ¿cómo? Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Capítulo 5, perdón. Sean sobrios. Esto es para ti esta mañana, mi querido hermano, y para mí. Sean sobrios y velen. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Como león rugiente. ¿Qué está haciendo? Anda alrededor buscando ¿a quién? A quién devorarse. Me lo quiero tragar, lo quiero derrotar, lo quiero hacer pedacitos. ¿Qué tenemos que hacer? Miren lo que dice el 9. Versículo 9. Al cual, a ese diablo, ¿qué tenemos que hacer? Resistirlo, ¿cómo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos. Aquí no hay nadie que no hay cristiano que no sea tentado. Y todos podemos por igual fortalecernos en el Señor, ser sobrios, velar. Esa es la responsabilidad de todos los que estamos aquí, ser sobrios, velar. Cuando los cristianos somos ingenuos y nos dejamos llevar por la corriente. Nosotros estamos aquí para resistir al diablo firmes en la fe, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo quiero animarles que ustedes se vayan de aquí hoy convencidos de la realidad del enemigo, convencidos de la regularidad con que usted y yo somos atacados. Dejemos de pensar que nuestros problemas son con personas. Nuestro problema grande es con entidades espirituales en las regiones celestes. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Es la resistencia de vida, la resistencia que Dios pide de ti y de mí. ¿Cuántos son capaces de decir, eso es lo que yo necesito hacer? Miren, tenemos que confesarlo. Cuando decimos, eso es lo que yo necesito. Cuando lo decimos, pasa algo dentro de nosotros. Creí, por lo cual hablé. Conforme a nuestra fe, que Dios lo haga en nosotros. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos haga conscientes, que estemos sobrios, que nos demos cuenta que la manera de resistir al diablo, cuando nos está haciendo una sugerencia, es diciéndole no, porque escrito está. No, usted no le puede decir no, espera el domingo que Freddy te lo va a decir. No, porque escrito está. Necesitamos conocer la palabra, mis hermanos. Bueno, termino con este pensamiento. Estoy hablando a cristianos, pero si usted nunca ha recibido a Jesucristo, si usted no sabe que de verdad Jesucristo lo lavó de todos sus pecados con su sangre, si usted no ha recibido a Jesús, quiero darle la fórmula más sencilla que encontramos en la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que cualquier persona, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es confesarlo. Jesucristo es Dios, Él es el Señor. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Eres tú capaz de hacer eso? Si lo haces de todo corazón, el Señor te oye y te da salvación. Nadie se merece la salvación, yo no me la merezco.
Nadie se la merece. Pero Jesucristo, Dios, es tan amoroso que quiere que tú y yo alcancemos el perdón y la salvación. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo reconozco, yo admito que tú eres el Señor, tú eres Dios y yo te necesito a ti. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí y te pido que entres en mi vida y me limpies y me laves y yo te acepto como mi Salvador. Si lo hacemos de todo corazón, el Señor entra en nuestras vidas. ¿Qué pasa después? Que si el Señor entra en nuestras vidas, mis hermanos, ahí viene lo que nosotros le llamamos crecimiento. Y es que cuando comenzamos a leer la Biblia, algo empieza a cambiar de adentro para afuera. Y empezamos a producir una conducta correspondiente a nuestra fe. La conducta correspondiente no es un requisito para, es un resultado de. Siempre que hay fe, va a haber una conducta correspondiente de algún tipo. Algo va a pasar, va a haber cambio progresivo. Y yo los animo primero a que crean en el Señor. Esta mañana, si hay alguien aquí, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar con un momento de oración. Padre Celestial, Señor, tú nos preparas para todo lo que necesitamos para poder vivir para ti en esta vida. Señor, no nos das todas las respuestas a todas nuestras preguntas, pero nos das la información necesaria para que todo lo que corresponde a la vida y a la piedad nos sea dado mediante tus preciosas y grandísimas promesas. Y Señor, tú nos has dicho en tu palabra que nosotros podemos fortalecernos en Cristo y que en Cristo podemos tener victoria. Señor, hoy queremos salir de aquí convencidos de que el enemigo, no que estaba vivo hace 2000 años, que está vivo todavía haciendo de las suyas hoy. El enemigo, nuestro adversario, el diablo, Señor, estamos conscientes de que él está aquí poniéndonos zancadilla, tropiezos, tentaciones en el camino, para que nosotros seamos un mal testimonio para ti, para que nosotros nos desviemos de la fe, para que nos desalentemos, para que vivamos en la carne y no en el espíritu. Señor, cuántas cosas quiere nuestro enemigo causarnos a nosotros. Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas. Te pedimos que tú, Señor, que tú nos afiles nuestros sentidos espirituales. Recordamos las palabras de Pablo a los Corintios, que les dijo, yo me temo, hermanos, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que así también vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Oh Señor, que así no sea en el caso de ninguno de nosotros. Es más, Señor, que ahora nos acerquemos a ti más que nunca, sabiendo, Señor, que el fin de Satanás se acerca cada vez más. Mis hermanos, tú y yo, dice la Biblia, que un día veremos a Satanás ser arrojado. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, será arrojado vivo al lago de fuego para ser atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Y tú y yo lo veremos. Tú y yo estaremos al lado del Señor diciendo, ese es el resultado, el pago de todo el daño que hizo en el mundo. Nosotros vamos a ver el castigo de Satanás con creces el día que Dios lo tiene determinado. Y yo te pido que en esta mañana tú creas eso también, que el diablo es un enemigo derrotado, tan derrotado que Dios ha predicho su aniquilación eterna y se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, que el diablo será lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Y tú y yo lo veremos, estaremos allí viendo la destrucción del que ha destruido al mundo con el pecado. Y Señor, nosotros te damos gracias, que gracias a ti tú nos has colocado en el lado del ganador.
El ganador eres tú, Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Y nosotros esta mañana te damos toda la gloria a ti. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Denle la gloria. Denle la gloria al Señor. Alguien que no sé si está aquí, pero alguien esta semana me contó de cómo para salir de su país, un cristiano le dijo, si vas a llegar a Estados Unidos pasando todas las vicisitudes, tienes que encomendarte a Dios y confiar en Dios para que Dios te lleve. Es más, y su hijito le dijeron, saca un versículo de aquí de este pan diario. Y allí sacó aquel versículo y se lo echó en el bolsillo y le dijo, confía en esa promesa que el Señor te ha dado. Y aquí están. Y le dan la gloria a Dios. Me dijeron, le damos la gloria a Dios, le damos el crédito a Dios por habernos concedido lo que le pedimos y confiamos en Él. Dios es confiable, mis queridos hermanos, y Dios es fiel. Y cuando lo buscamos a Él, Él se deja encontrar. Y si tú estás aquí esta mañana, dile, Jesucristo, sálvame. Yo creo que tú moriste por mí y resucitaste y yo te acepto como mi Salvador. Díselo. Ahí en tu corazón, díselo así con palabras sencillas. El Señor no está buscando palabras lindas. No está buscando nada externo. Dios está mirando nuestro corazón. Padre, esta mañana te damos tantas gracias. Que tú eres confiable, tú eres poderoso. No tenemos que temerle al mal porque tú estás con nosotros. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, enséñanos, recuérdanos que no se nos olvide estas grandes verdades que hoy hemos visto. Bendecimos tu nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor esta mañana? Lo bendecimos. Te pedimos tus bendiciones hoy, mañana, cada día, para nosotros y todos los seres queridos que nos rodean. Y te vamos a dar siempre gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso para el Señor. Gracias, Señor. Gracias.